Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Bueno, estamos acá con nuestro consultor y analista de finanzas, agente de bolsa y contador público nacional, Guillermo Ley. Y bueno, esta semana hay muchas novedades, ¿eh? Realmente, por un lado, la inflación, y también está... Algunos dicen que llegó Papá Noel antes de tiempo. Empezó a llover dinero, ¿no? Llueve dinero, hay subsidios, hay créditos. Hasta ayer se hablaba de sorteos de autos. Sí, se van a hay... sortear motos y otras cosas, ¿no? Sí, se empezó, es aproximado de 3 billones de pesos. Para el que más o menos quiere saber cómo es esa cifra, para entenderla, son un 3 y 12 ceros. Es una cantidad bastante grande y bueno, en forma de subsidios a créditos, hasta sorteos para, en el caso de comerciantes, para que usen la tarjeta. Se empezó para que acepten, ¿no? Las compras de toda subsidiada. Y ya hubo un país de Latinoamérica que adelantó la Navidad, ¿no? Sí. En Venezuela un año adelantaron la Navidad. Pero bueno. Y bueno, todo esto perjudica muchísimo lo que es la inflación, ¿no? Porque no sé, el porcentaje del PBI, no sé si llega al 1%, es abismal. O sea, cualquier cosa que pase, como vemos siempre con la caída de la demanda de dinero, o sea, que la gente se quiere sacar los pesos de encima, esto es peor todavía. Claro, exactamente. Y en estos 8 meses del año, bueno, estamos con un porcentaje de inflación del 80%. ¿Y alguien le ganó la inflación? ¿El dólar le ganó la inflación, por ejemplo? Y nosotros ahí vimos un relevamiento ahora de Focus Market que hizo como una mezcla entre productos de consumo y activos financieros, incluido el oro y... O sea, hizo como para ver qué le ganó al plazo fijo, ¿no? Y a la inflación. Y ahí podemos ver que, bueno, los CDRs son los que picaron en punta. Sobre todo el de Tesla y Mercado Libre. Esos CDRs, o sea, siempre... Por supuesto es el riesgo que corre, ¿no? O sea, cuando está invirtiendo en esos activos, así como ganó, podía haber perdido en ese caso. ¿Y le ganó por mucho? Por mucho, sí. ¿Sí? El porcentaje que aumentó sería desde enero a agosto, estaríamos tomando 349%. Bueno. Es lo que aumentó, por ejemplo, Tesla, y Mercado Libre 281%. Incluso esos activos le ganaron al azúcar, que el azúcar siguió como puesto 3. Lo podemos ver que subió 214%. Y después el plazo fijo quedó atrasado. El plazo fijo tradicional en 79,38. O sea, le dejó como que los activos financieros, eso es lo que recomendamos siempre, de que uno esté invirtiendo. El Standard & Poor's 500 estuvo bien, que fue en el puesto, en el puesto quinto más o menos del ranking que se hizo, superando al oro, superando al dólar MEP, al dólar CCL. Por eso siempre recomendamos que hay que perder el miedo a los activos financieros y a la bolsa. Hay que acercarse. Sí, aparte del plazo fijo, a pesar de todo lo que subieron las tasas, no alcanza, digamos. No alcanza y la inflación es como que nos arrasa todo. Es como que nos tapa y bueno, uno tiene que tiene que cubrirse con algo. Claro, y si te digo una planteo tonto, ¿no? Pero si hubiéramos comprado, no sé, una tonelada de azúcar en enero, sí. Hoy lo venderíamos y ganaríamos mucha plata. Claro, si hubiéramos estoqueado azúcar. Y lo que estamos notando ahora que se está dando como... yo a mi forma de ver, o sea, no es que se están atrasando los precios de muchos productos, sino que, perdón, del dólar, sino que muchos bienes están aumentando en dólares. O sea, como estamos viendo como una inflación en dólares. Claro, o sea, supongamos que, entre comillas, por supuesto, ni dolarizando paramos la inflación acá. Claro. Sí, o sea, en caso de una dolarización, bueno, que puede llevar bastante tiempo, bueno, los aspectos legales primero y después la implementación, igualmente así, al momento cero que se dolariza, al día 1, 2, o sea, sigue una inercia que no se puede parar hasta determinado tiempo, o sea, lleva más de un año la inflación, y aún estando en dólares. Sí, hay algunos estudios de la dolarización en Latinoamérica, ¿no?
Después, en otro momento, vamos a hablar de este tema, tanto de lo que es Panamá, El Salvador y Ecuador. Muy interesantes, porque no es una relación directa entre dolarizar y beneficiarse, pero tampoco, claro. En algunos casos que no han dado resultados. Claro, sí, no se acomodan, o sea, los precios siguen subiendo, es una inercia que sigue. Y bueno, los salarios quedan rezagados al principio y después cuando hay una, si lo analizamos relativamente entre la facturación que va a tener el empresario y los ingresos de el costo que le lleva pagarle a los trabajadores, le resulta más barato. Entonces empieza recién ahí a tomar trabajadores y ahí empieza a crecer el valor del salario cuando se va haciendo escaso, ¿no? Como siempre. Bueno, nos quedó pendiente la semana pasada las obligaciones negociables, ¿no? Ah, sí. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, las obligaciones negociables son más que nada bonos, o sea, para explicarlo sencillamente, nada más que son bonos, no bonos que emite el Estado, sino bonos que emiten las empresas privadas, que cuando son en general son empresas grandes que en algún momento a mí me gustaría ir llevando a las pymes, ¿no? Ese sería como un sueño mío como para que también accedan a este mercado, que es más barato que el crédito bancario. Y son títulos que emite, así como están los títulos públicos, que el que los conoce, por ejemplo, no sé, el más conocido es la L30, el GD30, esos son títulos públicos, pero también las sociedades emiten en forma privada, emiten deuda. Sería como un pagaré, vendría a ser, más fácil. Entonces, y se acerca al mercado, emite el pagaré, los inversores compran, y eso después son láminas, por ejemplo, de $100, y uno tiene el compromiso de devolver esos $100, puede ser en forma semestral, o si no directamente al finalizar al finalizar el periodo en el cual tiene que devolverlos. Suponiendo un ejemplo, de acá a 5 años, cuando se cumplen los 5 años, se devolvería el total del capital, pero semestralmente lo que se hace, se va pagando intereses. Ah, eso va rindiendo intereses. Claro, incluso se hace muchas veces en dólares, o sea, lo más normal. Y eso es lo que le da o sea, son compañías sólidas, que está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Hay todo un proceso administrativo en el cual se le da seguridad al inversor. Entonces el que invierte compra y estaría financiando empresas privadas y estaría teniendo una renta en dólares. Eso para, digamos, en el Estado ya sabemos lo que pasa, ¿no? Claro. Que van cambiando de plazo, pero para una empresa privada implicaría un riesgo y una responsabilidad también, ¿no? Claro. Pero también más recursos para desarrollarse. Tal cual. Y uno en esos casos lo que tiene que analizar bien, o sea, en primera medida tiene que ver lo que es ver el balance, si en qué condiciones se encuentra, el balance más cercano, por supuesto, que uno tiene a mano, y por ejemplo, uno lo que tiene que ver es el activo corriente con el pasivo corriente, o sea, de corto plazo. Lo primero que tiene que ver es eso, o sea, si los activos de acá a un año, el activo corriente sería el que va antes de un año, después de cierre de balance, y el pasivo también de un año. Entonces, si uno tiene que ver es si el activo corriente de corto plazo alcanza a cubrir el pasivo de corto plazo. Y asimismo también tiene que hacer con el activo total y el pasivo total, como para ver si la empresa va a estar en condiciones de afrontar su deuda, la que uno está invirtiendo, ¿no? Claro. ¿Y de qué dependería tu sueño, digamos, que puedan las pymes entrar en este mercado? Y yo creo que tiene que ver con el tema de la formalidad. O sea, muchas veces no tienen todo en regla, y por un tema también de presión impositiva. En algún momento, si se llega a que no haya tanta presión por parte del Estado y hubiera o sea, que tenderían las empresas a formalizar todo. O sea, no estar, como uno dice, en negro, ¿no? O sea, directamente estaría toda la empresa todo formalizado. Claro. Y tendría una mayor capacidad como para poder emitir una obligación negociable. Uh-huh. Y bueno, y la estabilidad también, o sea, que haya una moneda que esté más o menos estable como para que no corra tanto riesgo. Imagínate si lo hace en dólares y después no puede afrontar esa deuda porque sus ingresos caen terriblemente, entonces ahí no
habría que buscar la estabilidad primero, o sea. Claro, sí, hoy con lo que es la falta de insumos, Claro. la caída del consumo sería una catástrofe. Sí, actualmente las empresas más grandes son las que normalmente es las que hacen las obligaciones, emiten las obligaciones negociables. Muy bien, ¿y cómo ves la perspectiva en qué invertir? Siempre te preguntamos lo mismo, pero bueno, van cambiando, sabemos que es dinámico, ¿no?, el mercado. Bueno, podría ser a corto plazo o a largo plazo. O sea, a largo plazo uno o sea, puede tomar un poquito más de riesgo, ¿no? Bueno, todo depende del perfil puede ser conservador, moderado o agresivo, ¿no? Que cada uno, o sea, hay distintas alternativas. En el largo plazo, si uno es un poquito agresivo, uno puede llegar a invertir por ejemplo, en el sector energético argentino. En eso tiene muchas probabilidades, pero uno no tiene que tener miedo en el corto plazo. Eso es que te sugerí la otra vez, charlamos y hablamos de YPF, por ejemplo, sería una buena empresa para invertir, y los CEDAR siempre, que son los que, o sea, con empresas de tecnología de Estados Unidos, esa sería una buena opción de acá a largo plazo. Y en el corto plazo, no, en el corto plazo también CEDAR, pero en el largo plazo lo que podemos incluir serían los bonos AL30, los GD30, que lo que estamos viendo que ahora hay un periodo que la Argentina está sin dólares, que si uno se pone a verlo ahora le da miedo, pero el 2024 va a cambiar, o sea, el 2024 ya vamos a tener más ingresos, no va a haber, la recaudación por impuestos de lo que es el campo, no va a estar la sequía, ¿no? En el año que viene va a haber, seguramente con la energía vamos a estar mucho mejor que ahora, se va a poder ahorrar, y vamos a tener distintas fuentes de ingresos el año que viene que nos están mostrando de que se van a poder pagar bien esos bonos, que no vamos a entrar en un default o algo por el estilo. Sí, ahora mismo son esta semana muy pujantes las empresas energéticas, de energía, y bueno, esperando también que se resuelvan algunas cuestiones de la macroeconomía para desarrollar su potencial, así que... Claro, el corto plazo es el que está complicado, o sea, si nos animamos a pasar el corto plazo, el largo plazo sería... En el corto plazo puede pasar cualquier cosa, como sabemos Argentina, pero si no nos asustamos de acá a, por un ejemplo, 6 meses, 10 meses, estaríamos muy bien, o sea, yo lo veo bien el año que viene, o sea, nada que ver cómo estamos ahora, pero no hay que asustarse ahora, no se tiene que asustar la gente y tenemos que pasar estos meses. Todo se recicla y bueno, sí, es el momento de reciclar la economía argentina. Está. Te agradecemos mucho, como siempre, Guillermo, y si querés nos anticipás de qué nos hablar la próxima. Y la próxima, yo lo que te quería comentar es acerca de qué perspectivas vemos el año que viene, o sea, qué activos, a qué apuntar y cómo nos vamos a proteger de la inflación. O sea, qué es lo que estamos viendo para el año que viene de acuerdo a los distintos escenarios. Así es, muy importante eso. Estamos todos pendientes. Claro, porque no es lo mismo si gana si tenemos un presidente, si tenemos otro u otro. O sea, tenemos 3 opciones y bueno, vamos a hacer como una simulación y de acuerdo a esa simulación a ver qué nos conviene hacer, o sea, como para protegernos. Perfecto. Guillermo, te agradecemos muchísimo, como siempre que venís y nos vas informando, un poco impactados por esta tabla que nos mencionabas, en qué invertir o qué podíamos haber invertido para no perder dinero estos 8 meses. Gracias. Bueno, les pedimos entonces a Guillermo Ley, como siempre lo presentamos, es nuestro consejero financiero, agente de bolsa y contador público nacional.